la verdad acerca de la oración. Al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías será oído. Hola, es un placer nuevamente saludarle y que el Señor le esté bendiciendo en este momento. Hoy estamos felices de poder estar transmitiendo para ustedes y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar acerca de la oración, lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Y en primer término, Dios no concibe la oración como un rito, sino como un animado intercambio, un diálogo afectuoso entre buenos amigos. Lamentablemente, pues hoy en día impera la idea de que no es posible hablar con Dios en esos términos. Algunas personas piensan que su falta de religiosidad les impide acercarse de ese modo al Creador. Otras tienen la idea de que el Padre Celestial es tan sublime que se encuentra sumamente alejado de nuestra realidad. Hay quienes piensan que tienen mucho que hacer para preocuparse por ellos y sus problemas, y que las cuestiones terrenales carecen de importancia para él. Unos se consideran indignos y muy imperfectos. Otros se sienten culpables o avergonzados de ciertos actos que han cometido. Hay quienes incluso le tienen miedo a hablar con Dios. Ojalá comprendieran que Él lo ve todo con ojos muy distintos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros vemos. El Señor desea mantener una relación personal, amigo y amiga que tú estás escuchando acerca de este programa La Biblia Habla Hoy. Quiere que ésta constituya el aspecto más profundo, trascendental, satisfactorio y gratificante de nuestra vida. Eso no significa que se preocupa, ¿verdad?, por otras cosas. Sencillamente sí se preocupa. Él se va a preocupar por todo, por lo que te está pasando, por la situación en la que estás enfrentando. En resumidas cuentas, quiere realizar nuestra existencia y añadir toda una nueva dimensión a cuanto hacemos por medio de su amorosa presencia. ¿Deseas tú tener una estrecha relación con el Señor? Lo único que podemos hacer para desarrollar esta relación es orando todos los días de nuestra vida. Hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Y si usted tiene su Biblia, vamos a ubicarla allí y vamos a leerla. Y vamos a empezar diciendo cómo nos comunicamos nosotros con Dios. El libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. El profeta Daniel dice que él volvió su rostro a Dios buscándole ¿cómo? En oración. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Es mediante la oración. No hay otro método. El método más importante que el Señor nos ha dado para comunicarnos con Él es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? No podemos hablar de la oración sin saber qué es la oración. Primera Samuel, el capítulo 1, versículos 9 al 15, dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción, y si tu sierva haya gracia delante de ti, y te acordases de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces fíjense que la oración es derramar el alma, es derramar el alma al Señor. Ahora, entonces, ¿qué es la oración? Sencillamente es conversar con Dios, es decirle todo lo que llevo adentro, es decirle todo lo que me está pasando, es decirle todo lo que estoy sintiendo, sencillamente hablar con Dios. Es como hablar con un amigo.
con tu mejor amigo o con tu mejor amiga. ¿Qué es la oración? Entonces la oración es conversar con Dios. ¿Cuánto poder entonces tiene esta oración? Tiene bastante poder, déjame decirte. Solo tienes que tener fe. Hay que tener fe porque la oración tiene poder. El libro de Santiago, el capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Fíjense, mis queridos amigos, la oración tiene poder cuando tú oras por otra persona, cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene problemas, cuando una persona tiene problemas económicos, tiene dificultades. ¿Cuánto poder entonces tiene la oración? La palabra del Señor dice: tiene mucho poder, tiene bastante poder. Pero algo que deberíamos nosotros saber es que debemos orar en el nombre de Jesús. Tú debes orar en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 13 dice: y todo lo que pidieses al Padre, en mi nombre, ¿en quién nombre? En Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién debe orar cada persona? ¿En nombre de quién debe orar? En el nombre de Jesús. Jesús fue el que murió por cada uno de nosotros y Él se presenta delante del Padre y dice: yo morí por ellos. Hazle el favor por mis méritos, dice Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones? Este es un tema que ha tal vez colocado en duda a muchas personas, porque he orado muchas veces. Yo he orado por mi familia para que se me sane, para que vuelva a los pies del Señor, para que consiga un trabajo, para que consiga tal vez una bendición, pero no veo respuesta. Y quiero decirte que allí en Mateo el capítulo 7, versículos 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Contesta Dios las oraciones? Nuestro Padre amante, el que está allí en los cielos, contesta las oraciones, siempre. A veces dice sí en ese momento, a veces dice espera un poco, a veces dice aguántate, pero el Señor siempre contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones porque Él se preocupa por sus hijos, Él se preocupa por cada uno de aquellas personas que le buscan a través de la oración. Pero es necesario ir a Jesús, es necesario ir a Dios con fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe. ¿Y qué es la fe, mis queridos amigos? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todo lo que le buscan. Es decir, no puedo llegar a alguien si no tengo fe. Yo no puedo llegar a Dios si yo no le creo a Él. Yo no le puedo pedir algo si yo no estoy completamente seguro de que Él va a responder cada una de las oraciones que yo estoy colocando a su disposición. Es necesario creer, es necesario tener fe. Y la fe también viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando cuán importante es leer, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Y de esa manera la fe va a crecer, de esa manera tu fe va a crecer así tanto que tú vas entonces a aprender
a depender de Dios como lo primero en tu vida, lo primero en mi vida. Sí, así es. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos orar por lo menos 3 veces al día. Así lo dice Salmos 55, 17. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cómo voy a esperar respuesta de Dios si yo no oro, si yo no le busco en oración? Otra cosa que debemos hacer es practicar la oración privada. El libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, no solamente basta orar 3 veces al día, sino también practicar la oración privada. Otra de las cosas que debemos hacer es pedir cosas convenientes. A veces nos ponemos a pedir cosas que no son convenientes para nuestra vida. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros pedimos cosas convenientes, el Señor va a contestar las oraciones que nosotros tenemos a nuestra disposición. Debemos pedir cosas convenientes. Y otra de las cosas que nosotros debemos hacer es pedir con fe. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así es, mis amigos. Debemos creer en lo que nosotros estamos pidiendo. Dios va a contestar tu oración. Ten siempre presente eso. Dios la va a contestar. Siempre, porque Él te ama. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Para la próxima ocasión vamos a hablar sobre el origen del pecado. Que Dios te bendiga.